Buenos días, buenos días, buenos días, familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 3 de noviembre. Hoy es un día muy especial porque lo iniciamos con la fiesta, la solemnidad de todos los santos, ¿verdad? Y no los varones, no los hombres de la casa, ¿verdad, padre? No. Aclárelo, por favor, porque es que muchos se equivocan. Bueno, puede ser. No, padre, por favor, hagamos campaña. Tenemos una pregunta muy bonita, tenemos una pregunta muy bonita que habla sobre la Eucaristía y la participación en la Eucaristía, ¿verdad? Y entonces, veamos, ¿cómo es esta pregunta? Es, para quien lleva el conteo, es la número 170 y dice: si uno por alguna circunstancia llega tarde a la misa, digamos ya cuando están leyendo el Evangelio, ¿se puede comulgar o no? Bueno. No nos decía quién, pero gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por esta pregunta. Y la respuesta es: depende. Aquí empieza lo ¿Depende bonito. Significa? A ver, sí, depende significa que siempre hay más de una respuesta a una pregunta. ¿Ustedes ya habían escuchado algo sobre este tema? ¿No? De hasta qué punto uno puede llegar tarde a eso, porque hay varias interpretaciones, ¿verdad? Hay varias interpretaciones. Entonces, yo antes de decirles algo, quiero escuchar a ver si ustedes ya habían escuchado algo sobre esto, o qué es lo que el conocimiento. El conocimiento que tienen, ¿verdad? No sé. Ahí. Yo creo que no, que no es válido. Okay. Ajá, yo igual creo que no, padre. Okay, pero nunca les habían dicho, hay que llegar antes de las lecturas, o hay que llegar antes del Evangelio. No, solamente que si la misa no era completa, era como que uno no recibía completo para... Okay. Ajá, hasta ahí. Pero y la no, misa comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no nos habían, o sea, en lo personal no me habían dicho hasta este punto, hasta acá. Yo sí ya lo había escuchado varias veces. No sé, el tío Rafa si lo había escuchado, tampoco, ¿eh? Entonces, yo sí ya lo había escuchado varias veces. Uno decía que no, es que hay que llegar antes del Evangelio, o hay que llegar, o sea, si uno va tarde, pues tiene que llegar antes del ofertorio, y hay varias interpretaciones, y yo sí ya lo he escuchado. Es más, personas que me ha tocado atender en el confesionario han dicho: padre, fíjese que llegué tarde a la misa, llegué al momento de la plegaria eucarística, y yo comulgué, padre, ¿verdad? Y entonces así yo también recuerdo varias veces que hay personas que me lo han dicho y que lo tomen así como una regla, ¿verdad? Como una regla. Entonces, ¿qué dice la Iglesia al respecto de esto, ¿verdad? Entonces hay que recordar que para nosotros los católicos asistir a la misa, ¿verdad? Los domingos es una obligación, ¿verdad? Entonces, quien no asiste a misa los domingos cae en pecado. ¿Por qué? Porque está faltando a uno de los mandamientos de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, la respuesta, como dijimos, es depende, ¿verdad? Porque una cosa es no poder ir a misa y otra cosa es no querer ir a misa, ¿verdad? Entonces, a veces por situaciones ajenas no se puede ir a misa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no de que surgió una circunstancia, uno el domingo amaneció enfermo, no se puede mover y eso, o algún tipo de emergencia. A cuidar a un enfermo, ¿verdad? Eso es lo que tengo sí, entendido. O alguna emergencia no prevista, ¿verdad? No prevista. Entonces, porque el cuidar al enfermo ya es otra cosa, porque eso es previsto, ¿verdad? Una emergencia o algo no previsto, entonces eso es no poder ir a misa, ¿verdad? Entonces, claro, no es no querer ir a misa. Por ejemplo, una persona que dice: ay, yo no estoy cansado, quizás en vez de ir a la misa de 11, voy a ir a la misa de las 5 de la tarde, sigan las 4:30 de la tarde y dormido, ¿verdad? Entonces ya se levanta como a las 5:15 y dice: bueno, ni modo. Dios sabe que no pude ir. La voy a poner en el tele, dice. Sí, o la enciendo y la veo en la tele y todo. Ya eso es negligencia, ya eso es no querer ir a misa, ¿verdad? Entonces ahí uno cae en pecado porque nosotros tenemos la obligación, pero la Iglesia no obliga por querer someter o decir esto es un acto que tienen que hacer, sino que la Iglesia dice esto es una obligación por el mismo hecho de que la Eucaristía es para nosotros, como lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, el centro y el culmen de toda nuestra vida cristiana. Entonces todo, absolutamente todo en nuestra vida cristiana gira en torno a la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, sin la Eucaristía no pueden haber
no puede haber nada, no pueden estar ni siquiera los otros sacramentos. ¿Sabían ustedes que hay 2 días en el año que no se celebra la misa, verdad? Viernes Santo. Viernes Santo y Sábado Santo, ¿verdad? Ujú. Entonces, claro, porque ya el sábado por la noche ya es considerado el domingo, ¿verdad? Entonces, esos días, ¿no?, de Viernes Santo y Sábado Santo, no se puede hacer ni unción de los enfermos, ni bautismos, ni siquiera se puede poner agua bendita en el templo, ¿verdad?, para que la gente se signe. No, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque no está Cristo, no está Cristo, Cristo está muerto. Entonces, si Cristo está muerto, ¿no?, en ese momento, claro, la iglesia muerta también, ¿verdad? Entonces, de ahí vemos como en ese centro, ese culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. Entonces se vuelve para nosotros una necesidad, y por ser una necesidad, nosotros mismos lo convertimos en una obligación para nuestra vida, ¿verdad? Es por eso que todos los domingos nosotros tenemos que asistir a misa. Y a veces, fíjense que, queridos hermanos, a veces eso da un poquito de tristeza, porque uno dice, no, bueno, yo voy a misa unas 2, 3 veces al mes, y ya vea, o sea, ya con eso yo voy cumpliendo mi cuota religiosa del mes, o mi cuota religiosa de la semana, o lo que sea, y todo. Y a veces, si no tenemos la oportunidad de ir, ni siquiera buscamos reparar, ¿verdad? O sea, no pude ir el domingo por alguna circunstancia ajena a mí, no pude ir, no buscamos asistir a misa Lunes entre a la misa semana. de 6. Sí, o sea, no buscamos ni siquiera reparar eso, ¿verdad? Y ni siquiera a veces lo confesamos. Y a veces yo veo personas, en ningún momento yo les juzgo y eso, porque nosotros no podemos saber qué es lo que hay en el interior, pero veo personas que ellos, si no van a misa el domingo, bueno, no fueron a misa el domingo, el siguiente domingo, pues ahí van tranquilamente a comulgar sin ningún problema, porque no consideran el faltar a misa un pecado. Eso no, muchas veces el faltar a misa no viene considerado un pecado, y tiene que ser considerado un pecado, tiene que ser considerado una falta grave. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios, no quiero estar contigo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando lo vemos en esa dimensión, decimos, sí, ya eso es algo difícil, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros no podemos llamarnos cristianos si no participamos de la Eucaristía, del pan vivo que es Cristo, que se entrega por todos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, recordando un poquito el discurso del pan de vida, que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que decía el Señor, y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces es un texto muy conocido. Entonces, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, nos preparamos para la eternidad, ¿verdad? Es así, muy sencillo, ¿verdad? Cuando participamos de la Eucaristía, nos preparamos para la eternidad. Por eso, antes de entrar un poquito al tema de hasta qué punto puedo llegar yo tarde o no a la Eucaristía, quería yo recordar esto, ¿verdad? Porque es muy triste, como decimos, ver, ¿no?, los templos vacíos. Vaya, el 1 de noviembre, solemnidad, misa de precepto, ¿verdad? Y la basílica a medio llenar, ¿verdad? A medio llenar. Es más, yo le escribía a ciertas personas, hoy es precepto, no, hoy hay que ir a misa, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, uno falta a misa en una solemnidad o en un día de precepto, es como faltar el domingo, ¿no? También se convierte en un pecado, y un pecado grave, ¿verdad? Entonces, porque, claro, a veces uno dice, padre, yo no sabía que era misa de precepto, no sabía que era obligación. Bueno, ahora ya lo saben, ¿verdad? Como no lo sabían, la ignorancia atenúa, ¿no?, la consecuencia del pecado. Pero ahora que ya lo saben, porque ya lo escucharon, entonces ahora no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Claro, vuelvo a repetir, una cosa es por motivos ajenos a mí, no puedo asistir a misa, ya eso también es un atenuante, ¿verdad? Y por eso es que la Iglesia también, en su misericordia, en su prudencia, en su sabiduría también, entonces ofrece esta oportunidad, como lo hace Radio Paz, ¿no?, de tener 3 horarios de misa al día, que son a las 7 de la mañana, a las 12:15 del mediodía y a las 6 de la tarde, ¿verdad? De lunes a viernes, de lunes a sábado. Ajá, sábado. Y los domingos. Los domingos, 8 de la mañana, 12:15 y 5 de la tarde. Y 5 de la tarde.
Sintieron. temblor. Sí, sintieron. Se sintió. Sí, pero fue solo así el... Ajá, solo fue como que golpearon la mesa. Sí. Sí, cabal. Entonces, claro, Dios en su infinita misericordia, pues también iluminando a la iglesia, propone la misa que se puede escuchar en la radio, que se puede ver en la televisión, para circunstancias extremadamente graves, ¿verdad? O, por ejemplo, entre semana, ¿no? Que las personas quizás no pueden ir a la iglesia, pero quieren escuchar un poquito, entonces es válido. Pero los domingos es obligación ir a misa. Es por eso, fíjense que, familia en Cristo, para que entiendan un poquito, los evangelios que graba el Padre Fer, los graba de lunes a sábado. Ujú. Y muchas veces me han preguntado, pues, que por qué el domingo no envío yo el evangelio, porque el domingo se va a misa. Entonces, de ahí vayan a escuchar a la misa ahí de la vivo y a parroquia, todo color. de la parroquia a la que van. Por eso yo, digamos, reflexiono el evangelio de lunes a sábado, domingo se va a misa, ¿verdad? Entonces, claro, es triste ir viendo esto, ¿no? Como a veces nos sentimos eso, ¿verdad? Yo a veces he criticado y les he dicho a algunos grupos y algunas comunidades, no, o sea, tú vienes a la Eucaristía cuando le toca a tu comunidad preparar, ¿verdad? Pero cuando tu comunidad no lleva la Eucaristía, entonces no te apareces, ¿verdad? No te apareces. Y es triste ir viendo que es una realidad y al final no sienten ese dolor de no asistir a la misa. Pero bueno, la misa, como nosotros sabemos muy pero muy bien, consta de dos partes. La liturgia de... La palabra. Y la liturgia... Eucarística. ¿Verdad? ¿Cuál es más importante? Ambas. Exactamente, son complementarias, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros incluso le llamamos distinto, ¿verdad? El pan de la palabra y el pan eucarístico, ¿verdad? Entonces, ambas partes son de igual de importantes e igual de indispensables, y por eso, al final, toda la Eucaristía, toda la Santa Misa resulta ser un acto único y un acto necesario del cual nosotros tenemos que participar. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir. Digamos que a mí me toca, o yo estoy acostumbrado a ir a la misa a las 8:30 de la mañana en una parroquia. Entonces, yo sé que tengo que salir de mi casa a las 7 de la mañana y yo me tardo quizás unos 20 minutos en llegar a la iglesia, y por eso salgo a las 7 de la mañana sin problema. Llego a las 7:20, a las 8, perdón, salgo a las 8, llego a las 8:20 ahí a la parroquia. Tengo unos 10 minutos, un poquito para prepararme para la misa y ya, ¿verdad? Entonces, y es lo común y corriente que nosotros hacemos los domingos. Pero resultó que un domingo yo iba saliendo siempre a las 8 de la mañana y cuando iba de camino hubo un choque, ¿verdad? Hubo un choque. El choque pues me hizo retrasarme media hora, ¿verdad? Y entonces, en vez de llegar a las 8:20 como acostumbro a llegar, llego a las 8:40, a las 8:45, donde ya el sacerdote pues estaba en la homilía, ¿verdad? En la homilía. Entonces, ¿se puede comulgar o no se puede comulgar? O sea, mi intención, ¿cuál fue? ¿Verdad? Porque los actos se juzgan por la intención. Entonces, la intención no era llegar tarde, ¿verdad? Sino que como común y corriente se hacía todos los domingos, salía yo a las 8, me tardo 20 minutos en llegar, la misa es a las 8:30, no tengo problema, pero este domingo hubo un choque, ¿verdad? Entonces llegué a la hora, y la siguiente misa es hasta en la tarde, ¿verdad? O la siguiente misa es hasta al mediodía y todo, yo no me puedo quedar hasta el mediodía. ¿Puedo o no puedo comulgar? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, o sea, tampoco nosotros no podemos encapsular todo y decir, porque no llegaste o porque no participaste bien de eso, entonces no puedes comulgar. Pero, un pero así bien grande, pero nosotros tenemos que buscar hacer actos de reparación, ¿verdad? Entonces, claro, si bien es cierto, no fue mi culpa, no fue algo que yo quería hacer, pero me perdí una parte esencial, una parte importante de la misa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo vengo, agarro las lecturas ya después de la misa, no termina la misa, me quedo un ratito más, no, si puedo agarrar un misalito, si puedo encontrar las lecturas en el teléfono. Hoy no hay excusa por el cual no se puedan encontrar las lecturas, ¿verdad? Entonces vengo yo, agarro las lecturas y las empiezo a meditar un ratito, ¿verdad? Y me quedo, ¿no? ¿Qué se tarda uno en leer las lecturas? 3, 4 minutos, 5 minutos, ¿verdad?
y después me quedo otros 5 minutos reflexionando eso y haciendo una pequeña oración de gracias al Señor por lo que nos ha dado con la palabra de ese día domingo. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos viendo la sensibilidad y lo importante que es la participación activa en ambas partes de la misa. Porque a veces, yo siempre lo he dicho, vamos a la misa muchas veces de cuerpo presente, pero de mente ausente. Entonces, a veces yo les pongo incluso en prueba, a prueba a la gente que asiste a misa, y yo les digo, ¿y qué dijo la oración colecta el día de hoy? Y se quedan cri. Entonces, de quién fue la primera lectura, ¿no? Y así, ¿verdad? Entonces tiendo a hacer esas pequeñas preguntas, un poquito para decir, para despertar y para que estén atentos, ¿no? Porque la participación de la misa es activa, no es pasiva, ¿verdad? Porque en la pasividad nosotros nos desconectamos, ¿verdad? Nos desconectamos. Y cuando nosotros somos pasivos, entonces el mensaje quizás no tiene la potencia que podría tener como cuando nosotros somos activos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Dios te da una lectura, y Dios en esa lectura te quiere decir algo muy, pero muy potente, muy, pero muy hermoso, pero nosotros por pasividad dejamos pasar, ¿no?, ese gran milagro que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? Que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ahí es donde también está la importancia, no solamente de la asistencia de la misa, sino la actividad, o sea, la forma de participar en la misa, porque de nada sirve, ¿no? A veces ir a misa y estar desconectados, ¿verdad? Estar desconectados, ¿no? Es como aquel gran debate interno, o el gran debate, ¿no?, que se puede recibir la comunión en la mano, se puede recibir la comunión en la boca. Obviamente ahorita por las circunstancias que hemos vivido de la pandemia par de años, pues se ha pedido que la comunión se reciba en la mano, pero antes de la pandemia siempre ha existido esa gran discusión, incluso dentro de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Hasta dentro de cardenales y eso, existió la discusión. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Se puede recibir en la mano? ¿Se puede recibir en la boca? Se puede recibir de ambas maneras, ¿no? Se puede recibir de ambas maneras. A mí lo que me interesa no es si tienes la comunión en la mano o si recibes la comunión en la boca directamente. A mí lo que me interesa es que estés preparado para recibir la comunión, ¿verdad? Entonces, porque ¿de qué sirve que yo te da en la mano, pero al final sales de la misa a cometer los mismos pecados de siempre? ¿De qué sirve que te la den en la boca si sales de la misa a cometer los mismos pecados de siempre, ¿verdad? O que no sientas dolor por ciertas cosas que estás cometiendo, por el mismo hecho de que a mí eso ya no me provoca, ya no me mueve, ya no siento yo que eso sea pecado, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí está la preparación interior que nosotros tenemos de la participación activa de la misa, ¿verdad? Entonces, ahí es independiente. Bueno, no sé si ustedes son partidarios de la comunión en la mano con la comunión en la boca. No. Es que a veces me he encontrado yo con personas que son así bien como quererse llevar de liturgistas, y está muy bien, porque cuando nosotros le ponemos mucha atención a la liturgia, entonces queremos como que darle ese realce a la dignidad, ¿no?, de la celebración, y es excelente, ¿verdad? Pero a veces, o sea, no podemos encuadrar, ¿verdad? O sea, siempre, como digo, hay circunstancias que nos impiden. Les pongo un ejemplo. Yo no sé si me estaré escuchando, pero bueno, pido perdón desde antemano por poner este ejemplo, porque fíjense que para mí es un ejemplo muy importante. Sucedió una vez que cuando comenzamos la pandemia se me acercó una persona y me dijo, padre, yo por la delicadeza, por lo importante que es la Eucaristía, yo estoy acostumbrada a recibirla en la boca y jamás le he recibido en la mano, y no quiero yo ofender a mi Señor de esa manera recibiéndola en la mano. Entonces quiero pedirle permiso si puedo traer un pequeño purificador, un pequeño corporal. Usted me da la comunión en el corporal y yo la consumo, y después yo sé, me dijo, porque a mí me han enseñado en la liturgia, en el grupo de liturgia de la parroquia donde yo pertenezco y persevero, que es como nosotros tenemos que después lavar los ornamentos y los manteles sagrados, ¿verdad? O sea, que no se lavan así como uno lava las camisetas y
los pantalones, sino que los purificadores, los corporales, las cosas que se usan dentro de la misa se lavan de un modo distinto, ¿verdad? O sea, se tienen que lavar a mano, se tiene que ocupar un jabón que no sea tan lleno de químicos y eso, y al final el agua con la que se lava no se deja ir por la tubería de aguas negras o de aguas grises, sino que esa misma agua se va a echar a las plantas o se va a echar al jardín, por el mismo hecho de que quizás por algún motivo particular, si ahí existe todavía una partícula del cuerpo o sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues que no venga desechada común y corriente, sino que se tenga esa delicadeza, ¿verdad? Entonces, yo le decía, mira, no hay ningún problema en recibirla directamente en la mano o en la boca. Lo que importa es salvaguardar la dignidad del sacramento independientemente cómo la recibas, ¿verdad? Y entonces me decía, sí, yo lo entiendo, padre, pero es lo que yo quisiera. Está bien, no hay ningún problema. Resulta que hubo una Eucaristía en la que se le olvidó el corporalito, ¿verdad? Y entonces, si todavía no estábamos dando la comunión en la boca, y entonces me dijo, padre, olvidé el corporalito, si no me la puede dar en la boca, entonces mejor no se preocupe, yo asisto a otra misa. Y yo le dije, mira, tú no te preocupes, recíbela ahorita en la mano, no hay ningún problema con que la recibas en la mano, y ya estuvo, ¿verdad? Porque lo que importa, o lo que es más importante que el corporalito, es la dignidad con la que tú recibes la Eucaristía. Entonces, no te dejes llevar por eso, ¿verdad? Y entonces empezamos un poquito a discutir todo esto mientras estábamos en el canto de comunión, ¿verdad? Y la gente atrás esperando. Entonces, al final, un poquito me molesté también, ¿verdad? Por el mismo hecho de lo cerrado que estaba en esa situación. Y entonces yo le dije, ¿sabes tú cuál es el pecado? El pecado es considerar de que eso es más grande y que prefieres desnutrir a tu alma en esta Eucaristía por una regla litúrgica. Y entonces ya cuando le dije eso, pues ya ella recibió la comunión en la mano, la consumió y inmediatamente se fue, y después de la misa pues seguimos discutiendo pero ya hicimos las paces, nos pedimos perdón mutuamente, porque yo sí siento que también fue un poquito duro en ese sentido, y eso, pero familia en Cristo, repito, o sea, al final es la dignidad interior, o sea, la preparación interior lo que interesa más, ¿verdad? Porque si no nos convertimos en sepulcros blanqueados. Lo mismo es con la asistencia de la misa, o sea, si nosotros sabemos que va a suceder algún tipo de percance o algo, nos adelantamos a eso. Por ejemplo, las personas que en el fin de semana quieren salir, ¿verdad? No está mal salir, ¿verdad? Entonces, es más, es hasta aconsejado, padre, pero yo solo puedo salir el domingo. No hay ningún problema, sale el domingo y todo, pero así como has preparado la salida, así tienes que preparar también la asistencia a la misa, porque muchas veces cuando nosotros hacemos viajes, salimos al mar o hacemos algún paseo en el día domingo, lo menos que nosotros consideramos es a la hora en que yo puedo ir a misa, en la parroquia donde puedo ir a misa. Es lo menos que nosotros a veces consideramos. Entonces, claro, yo le digo, se va a salir domingo, mira, podrás ir a misa el sábado en la tarde o podrás ir a misa ya el domingo cuando regreses y eso. Entonces dice, ay, es que regreso muy cansado. Bueno. Entonces, miren, excusas hay miles, esfuerzos hay pocos. Entonces, claro, las excusas siempre van a estar ahí, pero ahí es donde está. Si nosotros estamos enamorados de Cristo, tenemos esa cristianitis aguda, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar un modo de asistir a misa, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es a donde nosotros tenemos que ver. Si hay una circunstancia ajena que yo no puedo controlar y me hace llegar tarde a misa, pues no te preocupes, pero repara un poquito después con un momento de oración, con un momento de lectura de la palabra de Dios, y vas a ver, ¿no?, cómo eso también nos anima un poquito más, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la respuesta. La iglesia jamás puede negar la entrega del sacramento a alguien, ¿no? Bueno, a no ser de que sea visiblemente, ¿no?, una persona que esté en una circunstancia que no se puede, ¿verdad? Una persona intoxicada, y eso, entonces ahí le decimos, mira, hablamos después y todo, y eso, ¿verdad? Pero
que ya me ha pasado, han llegado personas que han llegado muy, pero muy intoxicadas a querer recibir la Eucaristía, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, te voy a dar la bendición, pero la Eucaristía te la doy después, ¿verdad? Entonces, ahí, pero, digamos, si una persona, tú la ves, que llega el momento del santo y se levanta a comulgar, no se la puedes negar, yo no se la puedo negar, ¿no? Porque yo no sé qué es lo que hay en el interior de esa persona, ¿verdad? Ni porque llegó a esa hora. Ni porque llegó a esa hora, ¿verdad? Entonces, al final, queda en la conciencia de que alguien, lo que sí, mi tarea es educar, ¿verdad? O sea, educar. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo, ¿por qué? Por esto y esto, ¿verdad? Entonces, familia en Cristo, estamos enseñando. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, llegar a tiempo a misa. Si podemos, llegamos 5, 10 minutos antes, para antes de la misa hacer un momento de oración. Señor, ayúdame que esta Eucaristía pueda recibirla de la mejor manera. Y después de la misa, Señor, te doy gracias por esta Eucaristía, que los frutos que tú me quieras llevar los pueda poner en práctica, ¿verdad? Entonces, oraciones sencillas, pero que nos ayudan un poquito a entender el sentido del por qué estamos ahí. Entonces, nunca se les va a negar la recepción de la comunión o la distribución de la comunión, pero queda en la conciencia eso, ¿verdad? O sea, considerar que la Eucaristía es una necesidad, por ser necesidad se convierte en obligación, y por ser obligación, faltar a misa el domingo o en días de precepto es pecado, ¿verdad? Entonces, claro, ya llegar a la misa es participarla completa. ¿A cuándo comienza la misa? En el nombre del Padre, del Hijo. Bueno, de hecho, con el canto de entrada. Okay. Es la punta de flecha. Con la munición de entrada. Con la munición de entrada. Con la entrada a la iglesia ya comienza. Bueno, si usted quiere llegar antes, hay muchas parroquias que rezan el rosario previo, ahí hasta tiempo. Y termina la misa con el canto final. Apoyemos a los coros. Entonces, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Y yo me quise extender un poquito para hacer énfasis justamente en eso, ¿verdad? En la importancia que es este sacramento y su participación activa en él, ¿verdad? Bueno, yo creo que ¿Hay tiempo para más? Usted manda, padre. Quiero ver, hemos llegado a las 9:27. Nos quedan 2 preguntas para terminar este bloque, ¿verdad? Para terminar este bloque. Yo creo que, y son preguntas que no son, bueno, el padre Fede es el que se extiende, ¿verdad? Pero probemos. Vamos a la 171. Bueno, la 171 dice de la siguiente manera: buenos días, mis hermanos en Cristo. Me gusta leer la Biblia, pero me pregunto, ¿por qué hay tantas guerras en el Antiguo Testamento? Gracias y bendiciones. Muchísimas gracias por esta pregunta y tiene mucha razón, ¿verdad? Yo creo que ¿cuál es la primera guerra que se narra en la Biblia? Está en el libro del Génesis. Creo que si no, entre el capítulo 3 y 4 estará por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿quién narra el capítulo 3 del Génesis? ¿Verdad? Capítulo 1 es la creación. Capítulo 2 es un nuevo relato de la creación del hombre, ¿verdad? O sea, porque hay 2 relatos de la creación del hombre, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1 dice, creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Capítulo 2 ya dice, agarró un poco de barro, se formuló al hombre y le dio el suspiro, el soplo de vida. De ahí le sacó una costilla, la rellenó con carne y de la costilla formuló a la mujer, ¿verdad? Entonces, es por eso que los matrimonios, yo digo al hombre, ¿y dónde está tu costilla? Aquí la tengo. Aquí la tengo. Sí. Entonces, el capítulo 3 es el pecado, ¿verdad? El pecado, o sea, es la seducción del enemigo, y la caída en pecado, ¿verdad? Y la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, ¿verdad? Y entonces de ahí viene el nacimiento de los 2 hijos de Adán y Eva. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Entonces ahí viene la primera guerra entre Caín y Abel, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Caín? Termina matando a su hermano Abel, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, imagínense, desde Caín y Abel existen las guerras, ¿verdad? Y las guerras son inevitables, ¿verdad? Sí se pueden evitar en el sentido del diálogo y eso, pero es algo que va a estar siempre en la historia, en el mundo, ¿verdad? No solamente en la Biblia están narradas las guerras, y nosotros nos vemos, o sea, ahorita estamos en un tiempo de guerra,
¿no? Hay dos países que están en guerra, ¿no? Rusia y Ucrania están en guerra abiertamente declarada, ¿verdad? Y entonces, de ahí nosotros aquí en el país, 12 años de guerra, ¿verdad? 12 años de guerra. De ahí también está la famosísima guerra que tuvimos contra Honduras, de la guerra de las 100 horas, ¿verdad? Antes de eso también pues estuvo otras guerras en distintos lugares, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un día de estos me acuerdo incluso que alguien mencionó, decía, me estoy queriendo acordar ahorita. Me preguntaban, hablando sobre la nueva misión que la iglesia le ha encargado al señor Nuncio, ¿verdad? Que es en Serbia. Entonces, nosotros recordamos que hace poco, ¿no? A inicios de los años 2000, creo yo, estaba la guerra en Serbia también, ¿verdad? Entonces, el lugar donde está la reina de la paz de Medjugorje, ¿no? ¿Cómo se llama ese país? Se llama Croacia, ¿verdad? Pero Croacia es un país nuevo. ¿Cómo se llamaba antes? ¿No? Hubo una separación entre los países. Antes se llamaba Yugoslavia. Sí, Yugoslavia, ¿no? Entonces, porque estuvo en guerra, se separó, ¿verdad? Entonces, igual, estaba la República Checa y también Eslovaquia, ¿verdad? Que por la guerra se separaron, quedó República Checa y quedó Eslovaquia, antes era Checoslovaquia, ¿verdad? Entonces, claro, son guerras modernas, ¿verdad? Son guerras modernas y nunca han parado. Entonces, claro, si nosotros desde Caín y Abel tenemos la primera guerra y de ahí vemos cómo también se fue degenerando la vida humana a tal punto de que Dios tuvo que frenar un poco esa circunstancia con el diluvio, ¿verdad? Con el diluvio y la alianza con Noé. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento hay muchas narraciones de guerra. ¿Por qué? Porque siempre hay la tentación del poder, ¿verdad? Siempre la tentación. Bueno, ¿cuáles son los resultados principales de la búsqueda? ¿Qué estaba buscando, Darío? Nada. El bien obediente de un teléfono. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento están las relaciones. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es en su mayoría histórico. El Nuevo Testamento no es en su mayoría histórico, ¿verdad? El Nuevo Testamento, libros históricos del Nuevo Testamento son 5. Son 5 libros históricos, los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. De ahí el resto de los libros, de los 22 libros del Nuevo Testamento, son en su mayoría las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, en cambio, el Antiguo Testamento, que son 46 libros, tiene muchos libros que son históricos, ¿verdad? Tiene el Pentateuco, de ahí tiene el libro de Josué, de los jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. De ahí hay como una pausa de los libros históricos, entramos a los libros proféticos, pero que también están muy ligados a la historia, y terminamos con otro par de libros históricos que son primera y segunda de Macabeos, ¿verdad? Que primera y segunda de Macabeos es como ya justamente antes de que empiece la época de nuestro Señor Jesucristo, y como primera y segunda de Macabeos, que al final solo es primera de Macabeos, ¿verdad? Primera de Macabeos narra la historia, pero segunda de Macabeos narra la historia con sentido. No sé si se entiende, ¿verdad? O sea, las dos narran la historia. Las dos narran la historia, pero la misma historia. O sea, primera y segunda de Macabeos no es que segunda de Macabeos sea la continuación de primera de Macabeos, sino que ambas narran la misma historia, solo que primera de Macabeos es esto y esto pasó. Cronológicamente. Segunda de Macabeos dice, fíjense que esto sucedió y la gente confiaba en el Señor de esta manera. Entonces va como metiéndole ya el sentido a los hechos que vienen narrados en Primera de Macabeos también, ¿verdad? Entonces, claro, en su mayoría son libros históricos los que existen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los libros proféticos son ligados muy fuertemente a la historia que está viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, por eso es que, claro, existen muchísimas guerras, así como existen guerras hoy en día, existían las guerras en aquel momento. ¿Por qué? Por la tentación siempre del poder, de la cual son víctimas muchas personas y que quieren realmente manifestar, yo soy el mejor, ¿verdad? O sea,
uno de esos grandes, por ejemplo, emperadores o reyes era Nabucodonosor, ¿verdad? Pero es más, incluso hasta dentro del pueblo judío, ¿no? O sea, el rey David, conquistador, ¿verdad? Él mismo promovía las guerras para conquistar y hacer crecer el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, no es raro. Claro, la guerra, ¿qué es? Es motivo de división, ¿verdad? Entonces, la guerra es motivo de división. Es más, ¿cuál es la filosofía de la guerra? Aquí el tío Rafa, que es el más sabio entre nosotros. El más guerrero. El más guerrero. ¿Cuál es la filosofía de la guerra? No, la filosofía de la guerra para que una parte pueda vencer a la otra, ¿qué es más fácil? ¿Romper algo que está unido o romper algo que está dividido? ¿No? Lo que está dividido. Lo que está dividido. Sí, eso es. Así es. Le hace falta el café al tío Rafa. Hoy no ha entrado tirando los cubiertos. Entonces, claro, por eso la filosofía de la guerra es divide y vencerás. ¿Verdad? Entonces, exactamente. ¿Por qué? Porque en la división hay debilidad. Entonces, en la unión hay fortaleza. Por eso, ¿quién es el príncipe de este mundo? El demonio, exactamente. ¿Y el demonio qué va a buscar? La desunión. División, ¿verdad? Entonces, por eso las guerras siempre van a estar ahí. Claro, es algo que nosotros no quisiéramos y es algo que nosotros tenemos que rezar. No es por el mismo hecho de decir, porque ahí va a estar la guerra, ya no vamos a rezar. Claro, hay que rezar por el fin de la guerra, hay que rezar por el fin, no de los conflictos y eso. Eso nunca nos tenemos que cansar. Por el mismo hecho de que eso esté, no quiere decir de que nosotros nos cansemos de rezar por eso, ¿verdad? Entonces, eran las circunstancias, eran la cultura, el momento por el cual siempre se ven las guerras. Y es muy triste, ¿verdad? Hay un sacerdote que habla mucho sobre esto y decía que las guerras y todo lo que viene narrado en la Escritura, porque si nosotros nos ponemos a valorar el nivel de información que nos da la Escritura, en su mayoría es información negativa, ¿no? En su mayoría, en su mayor parte. Y pecados horrorosos. Ustedes no se dan cuenta, ¿no? A veces cuando uno va leyendo y se encuentra con pecados que uno dice, y esto, o sea, nosotros ahorita, por decir, qué sé yo, o sea, por mirar mal a alguien, ya decimos que estamos pecando, ¿no? Pero ahí, o sea, pecados, ¿no? de incesto y de asesinato dentro de la misma familia, ¿no? O sea, pecados, no. Fíjense que ahorita que mencionamos el libro de los Macabeos, hay una escena en los libros del Macabeos que Antíoco, que es el rey en ese momento, el que quería someter a todos los pueblos, agarra una mamá con sus 7 hijos y tiene a la mamá ahí y dice, miren, si ustedes renuncian a su fe y se unen a la nuestra, nada, no pasa nada. Y la mamá dice que no, ¿verdad? Y entonces los hijos se mantienen, entonces empieza a agarrar al hijo mayor y lo mata enfrente de la mamá. Y así a cada uno, hasta que llega el hijo menor. Y al hijo menor lo pone y le dice a la mamá, mira, ten compasión de tu hijo menor, es un chiquillo y todo. O sea, tú quieres verlo morir así como murieron los demás. Este niño tiene una gran vida por delante. No tiene por qué morir en este momento, ¿verdad? Y entonces, y diciéndole eso a la mamá, ¿verdad? La mamá, ¿qué es lo que le dice al niño? En su lengua natal, ten fe, ¿verdad? Y entonces después viene el Antíoco y le dice al niño, mira, si tú renuncias a la fe y todo, y mira, te voy a tener aquí a la par mía, te voy a hacer un hombre rico sin medida, te voy a dar todo lo que tú quieras, todo, absolutamente todo. Y si me pides el reino, te lo doy. Imagínense eso, decírselo a un niño y el niño dice, tengo fe, ¿verdad? Entonces, claro, pero matar a sus 7 hijos enfrente de la mamá, del mayor al menor, y después matarla a ella, ¿no? Imagínense, o sea, son cosas terribles, horrorosas, que no nos damos cuenta, pero están en la Escritura. ¿Y por qué están en la Escritura? Porque al final la respuesta de esa mujer, la respuesta de ese niño, es lo que nos enseña. Ahí está la bendición de Dios, ahí está la grandeza del Señor, y por eso también el Señor ha permitido
que toda esta maldad que viene de nosotros, porque no viene de Dios, y Dios, no es que Dios, es que Dios permite, no es eso, es que nosotros lo fomentamos. Nosotros lo fomentamos, no es que Dios permita, nosotros lo fomentamos. Entonces, claro, al final vemos también cómo Dios, a pesar de esas circunstancias, sabe bendecir, ¿verdad? Entonces, por eso es que también la Biblia narra todos esos hechos tristes de nuestra separación, de nuestra dureza, de nuestra naturaleza quebrada, porque nuestra naturaleza está quebrada, ¿verdad? Entonces, pero aún a pesar de nuestra naturaleza quebrada, Dios sabe bendecir y Dios está ahí. Bien. Y la otra pregunta, vamos ahí, terminemos este bloque. Adelante, Doris. Vale. ¿Puede alguien estar en un grupo de oración y encuentro conyugal? Porque hay hermanos que se molestan que uno está en un grupo de oración y de encuentro conyugal. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, muy interesante, ¿verdad? ¿Podemos estar en un grupo de oración y encuentro conyugal? Sí, la respuesta es sí. ¿Que se molesten los hermanos? Pues locos son los hermanos, ¿verdad? Entonces, no, de verdad, fíjense, familia de Cristo, que como les digo, yo a veces nosotros nos encontramos con personas que dicen, solo esto puedo hacer yo, y se adueñan a veces incluso de sus puestos, ¿verdad? Y fíjense que ahí es donde nosotros vivimos una tentación. Y fíjense que no es la tentación de caer en esta enfermedad de la cristianitis aguda, sino que es la tentación de endiosarnos, ¿verdad? Y a veces cuando uno se endiosa, y a veces no cree que sea endiosado, ¿verdad? No cree que sea endiosado. No lo ve. Y entonces se adueña de esa circunstancia o esa situación. Fíjense que a veces incluso el endiosamiento puede enmascararse con una falsa piedad. Y yo una vez se lo dije a una persona, ¿verdad? A veces se lo dije a una persona. Dije, tú a veces te escondes sobre esa falsa piedad, sobre esa oración que tú haces y todo, que es una persona muy buena, sí. Y entonces, ¿sabes por qué? Porque no te dejas corregir. Porque cuando te hemos querido corregir, tú inmediatamente te justificas, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es donde nosotros vemos cuando una persona se justifica o se pasa justificando, nunca se va a dejar corregir, ¿verdad? Entonces, no, es que tú hiciste eso, no, padre, pero es que fíjese que fulanito y fulanita, no siempre es que tiene la razón. Sí, entonces, claro, a veces nos cuesta asumir ese error, y por ese mismo hecho de que nos cuesta asumir y que no nos dejamos corregir, quiere decir que nosotros nos endiosamos, solo yo estoy correcto, solo yo tengo la razón. Claro, nosotros eso lo llamamos soberbia, lo llamamos orgullo, lo llamamos egoísmo, y entonces no deberían por qué decir algunos hermanos, porque no tiene tantos años en la parroquia, no puede hacer tal servicio. Bueno, ¿y a cuenta de qué, verdad? ¿No? ¿A cuenta de qué? Yo una vez hablaba con un catequista y le decía, mira, a mí me gustaría llamar a fulanito y a fulanita para que presten servicio en la parroquia, ¿verdad? Y entonces me decían, no pueden, padre, porque es que ellos no han recibido la formación adecuada y todo, y entonces llega un punto en la comunidad cuando los hermanos ya se ponen a la disposición de la parroquia, y entonces ahí entienden, ¿no? ¿Para qué es el servicio? Yo les digo, ¿y eso a cuenta de qué? ¿Y dónde dice eso? ¿A cuenta de qué? Y le decía, mira, fíjate que a veces nosotros podemos empezar a hacer algo porque nos llama la atención, porque nos gusta y porque tenemos la disposición, y cuando la formación nos llega al punto de entender esto, incluso lo llegamos a sentir con más alegría y saber, no, a veces hasta decir lo que decía San Agustín, ¿verdad? San Agustín decía, yo todo el tiempo he tenido a Dios adentro, ¿no? Todo el tiempo he tenido a Dios adentro. Y entonces, claro, pero al final, pues, por seguir una serie de reglas o por seguir una serie de mandamientos de la comunidad, entonces nos cerramos a esa experiencia. No es malo pertenecer a un grupo de oración y de pertenecer a un encuentro conyugal, no es malo. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. El grupo de oración te invita a rezar, encuentros conyugales te invita a formarte en la vida matrimonial, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que esa es una diferencia básica, ¿no? de estas dos cosas.
Entonces, igual, yo en la parroquia tengo personas que pertenecen a la pastoral familiar, a la pastoral de bautismo, a sus comunidades, y eso, y a cada una lo hacen con mucha alegría el servicio, ¿verdad? Por el mismo hecho de que yo les digo, miren, ustedes están ahí, y ellos me dicen, padre, están ahí, estamos para servir. Y cada uno de estos servicios a nosotros nos enseña también, ¿verdad? O sea, porque cada uno de los servicios enriquece más a la persona, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema pertenecer a un grupo de oración y pertenecer al encuentro conyugal, no hay ningún problema que los hermanos se quieren enojar, pues que se enojen, ¿no? Pues Ni que modo. se enojen, ¿no? Y todo, ¿qué hacemos nosotros? Rezamos por esos hermanos para que no se enojen tanto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos hacer por ello, ¿verdad? Y ahí estamos. Bien, familia en Cristo, hemos llegado a las 9:46. 47. 46. Entre Dejémoslo 46 y ahí. 47, ¿verdad? Qué alegría poderles haber acompañado el día de hoy, en este jueves 3 de noviembre, en esta edición de Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Nos despedimos con la bendición, pero no sin antes desearles a todos un feliz día en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde en todo momento, y que les conceda siempre los deseos del corazón, y que San Martín de Porres interceda por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, pasen un feliz día en el nombre del Señor, y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos Lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos.